béisbol comienza en Rolando Verde desde muy pequeño. Mi papá había sido pelotero y en mi casa, bueno, estaban los trajes, los guantes. Y yo empecé a familiarizarme con ellos y empezaba a jugar. Y a partir de ahí, bueno, ya mi mamá vio que yo tenía afición por el béisbol. Y en el Día de Reyes, cuando cumplí 3 años, ella me regaló un trajecito de pelotero. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya empecé a crecer y poco a poco empezamos a jugar en la calle como hacía cualquier muchacho, a la cuadra esquina, al taco, que ya eso no se ve. Pero bueno, antiguamente era muy cotidiano que cualquier niño estuviera jugando en un parque, en la cuadra esquina. Y eso me fue creando ciertas habilidades. Y cuando llegué a la edad de 9 años, comencé en el C Deportivo José María Pérez, antiguo Pontón, ya mi faceta como ya jugando pelota organizada. Ahí, bueno, fue transcurriendo por las diferentes categorías. Mis primeros entrenadores fueron Jesús Hernández Hilbeira, Juan Celeiro, que fueron los primeros que empezaron conmigo. Posteriormente, bueno, tuve a Alberto Álvarez, que es un receptor profesional muy bueno, que me enseñó mucho. José Losey José Losey, el padre del entrenador de picheo. Y también me dio muy buenas cosas. Aprendí mucho de él. Y así fui transitando. Jugué 2 juegos nacionales escolares y 2 juegos nacionales juveniles. Y ya, bueno, estaba preparado para comenzar en la serie nacional. Así fue como pasó la infancia y la adolescencia mía en el Pontón, que fue donde me inicié. Desde que nacimos lo estamos jugando en las 4 esquinas, en el campo o en la cima. En el béisbol, para mí, mi ídolo era Armando Capiró. Y yo lo idolatraba. Yo iba al estadio a verlo a él. Es decir, yo no le iba al equipo Industriales, le iba al equipo Habana porque era el equipo donde estaba Armando, porque Armando jugó muy poco tiempo con el equipo Industriales. Y yo iba al estadio a verlo a él. Si el equipo Habana ganaba o no, no me importaba tanto, sino me importaba lo que había hecho él. Y el día que él bateaba, para mí, yo me sentía muy contento, muy feliz. Pero cuando no lo hacía, yo me iba triste para la casa, porque verdaderamente era un ídolo, no solamente para mí, sino para muchos muchachos de esa edad, porque Capiró en aquellos momentos para mí era el mejor pelotero que había en Cuba. Y por su presencia, su estatura, su forma de vestir, cómo jugaba la pelota. Y entonces eso cautivaba mucho a los muchachos. Y a mí me cautivó. De tal manera que llegó un momento, cuando estaba en mis etapas tempranas del béisbol, que trataba de imitarlo como bateado. Para mí, Armando fue uno de los grandes jugadores de este país, de nuestro país, y mi ídolo personal. Mi béisbol me dio la posibilidad en el año 1980 de tener el privilegio de comenzar a jugar las series nacionales con el equipo Industrial. El equipo más odiado y más querido que ha pasado por nuestras series nacionales. Y eso fue un gran reto para mí, porque te obligaba a jugar siempre al máximo, mucha exigencia, mucha presión, mucha tensión por parte de los aficionados, parte de las autoridades deportivas aquí de la capital, porque solamente no podemos ver el béisbol de la forma deportiva, sino de lo que es socialmente, qué significa el equipo Industrial para la capital. Y entonces eso es un reto que tú tienes, que tienes que estar siempre bien para poder dar el mejor espectáculo cuando sales al terreno. Y eso nos da la posibilidad de que tú siempre mejoraras. Cada día uno tiene que mejorar para presentarse en las mejores condiciones. Y ya prácticamente cuando jugabas en cualquier lugar del país, Industriales es un equipo que arrastra mucho público. Los que van a verlo a favor y los que van a verlo en contra. Pero siempre se llenaban los estadios, cosa que no sucede ahora. Y siempre estamos preparados para jugar bajo esa presión. Siempre, cuando tú juegas en esas condiciones, todo el mundo tiene presión. Lo que la presión tú tienes que aprender a controlarla. Y eso se controla. Y en la medida que vas jugando, eso vas cogiendo experiencia y te va dando más madurez a la hora de enfrentar estas situaciones. Y para mí fue, es decir, jugar al lado de hombres como Marchetti, Medina. Y fue una época dorada para mí del béisbol cubano, donde las grandes figuras del béisbol en nuestro país tuvieron su esplendor.
caso de Omar Linares, Casanova, el mismo Víctor Mesa, y Luz de Uriel, Antonio Muñoz, es decir, muchos que sería bueno interminar la lista, pero que jugaron en esa etapa y para mí fue un privilegio haber jugado en ese equipo. Posteriormente, después de haber jugado 10 años con Industrial, pasé al equipo Metropolitano. Un equipo muy aguerrido, un equipo que muchas veces los atletas empezaban ahí y después pasaban a Industriales y viceversa. A veces los que empezábamos, es decir, como en el caso mío, empezábamos con Industriales y al final pasábamos para los Metros, pero siempre había una jugación de juventud y experiencia muy buena y le daba mucho colorido a ese equipo. Ese equipo, lo que pasa, siempre estaba la saga de Industriales, porque Industriales era el equipo, por supuesto, de más calidad, pero los Metros tuvieron mucha calidad, porque por ahí, bueno, llegaron a conjugarse en el mismo equipo Antonio Escula, Enrique Díaz, Lázaro de la Torre, es decir, una serie de jugadores que han hecho época en el viejo Cuba, historia, y pasamos por los Metros y dimos muy buenos partidos contra Industriales, porque siempre estaba el aquello de que unos porque querían llegar y otros porque me fui y podía seguir, y entonces siempre esa rivalidad y se dan duelos enconados, sí, a lo largo, sí, estando yo como jugador y posteriormente cuando comencé entrenador también se hacían muy buenas sus series entre Industrial y Metro. Se tira y saca un fly a la banda derecha, viene rápidamente bueno, la bola picó, se va a un lado, entró del tercero, el de segunda también, dobla por segunda, viene para tercera base y está llegando a tercera, lo mandan a seguir, aquí viene el tiro y anotó, con ese fly al right field se convierte en jonrón para Rolando Verde. El primer año que yo paso para Industriales, para Metropolitano, bueno, yo había jugado el año anterior la selectiva con el equipo Habana. Lázaro Vargas no hizo equipo ese año. Yo jugué tercera, el equipo ganó. Al otro año Vargas se incorpora al equipo y, bueno, nos separaron a los dos. Vargas se quedó en Industriales y yo pasé para los Metros. Y casualmente en el tercer juego de la subserie particular, el juego estaba 1-0 a favor de Industrial y yo de jonrón. Y el Metropolitano gana el juego 2-1. Y sale en el periódico al otro día, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y entonces, bueno, me dio mucha alegría, por supuesto, porque ganó el Metropolitano y ya yo estaba representando a Metro y tenía que defender la camiseta. Pero bueno, siempre, bueno, Industriales siempre va a estar en mí porque fue el equipo que me dio a conocer, 10 años ahí. Y estaba jugando con también mismos compañeros, ¿no? Pero en el terreno es rivalidad. Todo el mundo quiere ganar y en ese momento ganamos nosotros y puse mi granito de arena en eso y fue muy vaya, para mí fue muy gratificante para mí. Sobre curva, rolling por el campo corto, fildea Verde, le pasa a Padilla y un out a primera. Mi viejo me ha dado muchos momentos felices. El primero, haber sido novato del año, en el año 80 cuando llegué a la Serie Nacional. Posteriormente hacer el equipo Cuba en el año 84, había mucha rivalidad, mucha calidad, que eran 20 jugadores y prácticamente 16, 17 ya estaban seguros y entraban quizás 3, 4 y eran intermitentes, ¿no? Posteriormente, después en el año 85 en la Copa Intercontinental de Edmonton volví a hacer el equipo Cuba, ganamos el campeonato. En el año 86 el famoso juego que le ganamos Industriales a Veguero en el Latinoamericano con jonrón de Marchetti, que en ese juego también yo tuve participación y di también jonrón. Adelante nuestro palco de transmisión. Le tira un matazo largo para el Excel, se fue. Jonrón de Verde de línea, con el Excel, con el juego 4-1. Lanzamiento a la altura de la letra. La pelota pasó por encima de los 380. El choque 4-1. Viene Luis Rivero. Para Verde, este es su primer jonrón del playoff. No se puede pichar alto. También en ese periodo tuve momentos tristes. Por ejemplo, cuando perdimos en el año 92
aquí con el equipo Serrano, que vinimos a ganar un partido y perdimos los dos, perdimos ahí. Cuando tuve algunas lesiones muy serias que me limitaron mucho en el béisbol, en el año 83, estando ya en la preselección nacional, yo nuevo, tenía grandes posibilidades de hacer el equipo nacional por primera vez. Yo estuve casi la mitad de la selectiva jugando con periostitis en ambas tibias, y yo no lo sabía, tenía dolores y terminaba el juego y en la noche me pasaba hielo para poder jugar al otro día. Y así lo hacía, pero no sabía la magnitud de la lesión que tenía. Cuando termina la serie, en la preselección generalmente comenzaba un mes y tanto después que se acababa la serie. Pero ese año empezó una semana después, no me dio tiempo prácticamente a recuperarme. Cuando empezaron los test pedagógicos, las pruebas que se hacen normalmente para ver físicamente cómo están los atletas cuando llegan. Y cuando empezó, había que hacer la full porque todo el mundo estaba ganando por ganarse un puesto y había mucha rivalidad. Y cuando empezaba a hacer las pruebas, los dolores comenzaron nuevamente y ya no podía hacer otra cosa y tuve que ir a un médico y decirle, mire, tengo esto. Me tiraron las placas y salió que tenía fisura en ambas tibias y en una con un corte diagonal que faltaban casi 3 milímetros para que la ruptura fuera total. Que si hubiera sucedido, hubiera puesto en peligro mi carrera porque no sabía la operación, los tornillos, todas esas cosas. Y gracias a Dios, a tiempo lo pudieron ver. Y yo tuve que irme de la preselección porque ya no, para mí fue muy duro. Un día de mi cumpleaños, un 11 de junio, me dijeron, mira, ya no puedes estar más en la preselección. Pero bueno, eso me sirvió de acicate y me preparé mejor para el otro año. Y al otro año no hubo lesiones y pude hacer por primera vez el equipo. Tuve otras lesiones, no tuve muchas, pero las que tuve fueron muy violentas. Fractura de la tibia peroné, de operación. Pasaron un tornillo. También pensé que no podía jugar más y volví a jugar. Luxación en la muñeca. Una serie, pero hay algo que sí me marcó que fue lo más triste para mí, que fue mi primer año. En el año de novato yo empecé muy mal. Prácticamente, bueno, llegaba desde 26-1, 0-38. Y bueno, mi familia, todo el mundo estaba preocupado porque no era normal. Y mi abuelo sufrió mucho eso porque mi abuelo era fue el que me inició en el béisbol, fue el que me llevó a inscribirme y todo. Y era muy apegado a él. Y un día nos fuimos a jugar de gira una semana. Yo me fui bateando 2.24 aquí en La Habana. Fuimos a jugar a la isla, a Ciudad Ávila. Y regresé bateando 3.27. Batí de cantidad en las dos series, batí 17 hits en esa semana. Y bueno, 100 y tantos puntos aumenté. Cuando llegué a la casa, él le dijo, bueno, tío, tengo 3.27. Él se alegró mucho y me dijo, mi nieto, mañana voy a ir al estadio. Y yo tengo que ver cuando ponen en la pizarra el 3.27. Porque esa pizarra en latino, cuando funcionaba como era impresionante. Y bueno, el que estaba mal no le gustaba que pusieran en la verdad, pero el que estaba bien le gustaba porque estaba bien. Y cuando él vio aquello, bueno, yo no noté, porque cuando fui a batear que pusieron en la verdad, todo el mundo, una exclamación porque había estado muy mal al principio. Bueno, terminó el juego, él muy contento, salió del estadio, y a la salida del estadio le dio un infarto y falleció. Para mí eso fue muy duro porque, bueno, fue la persona que me inició a mí en practicar en el béisbol. Y eso, lejos de amilanarme, me dio más fuerza. Y yo estaba en 3.27 y faltaban 2 subseries más los 2 juegos que faltaban de las subseries que estábamos jugando, que eran con Santi Espíritu. Y logré terminar en 3.60. Pero no es que terminé en 3.60, yo llegué 2 días antes de terminar la serie, baté en 3.80 a 4 puntos de Amado Zamora. Ya no era por el novato del año, era por el champion bate de la serie. En un momento donde el picheo en nuestro país era duro y era difícil, no era fácil. Donde quiera que yo estaba jugando la última serie en Pinar del Río contra Veguero, que es un picheo. Y ya cuando llegué a 3.80 me relajé de una forma tal que había tenido mucha tensión durante muchos días. Y en esos 2 días batí un hit en cada juego y terminé en 3.60, pero pude terminar muy bien esa serie, a pesar de este dolor que prácticamente, bueno, muy fuerte por la pérdida de mi abuelo. Así que son los momentos más tristes como jugador, después como entrenador.
la gente dejaba, como se dice, la piel en el terreno. Es verdad, porque te digo, esos enfrentamientos ya no era un problema deportivo, era un problema social. La gente, el público se ponía enardecido, gritaban en la grada, lo mismo aquí que allá. Y entonces tenías que sacar el extra ese que tienen los jugadores, ¿no? Para poder dar el máximo, porque tú no querías salir vencido. Y de verdad que eso fue muy bueno para el béisbol, porque la gente crecía, como peloteros crecían, porque jugabas a un nivel que entonces después cuando ibas internacionalmente ya estabas preparado. Y aquellos eran juegos que lo mismo, ganarle a Santiago o a Serrano allá en el Guillermón, eso para nosotros era muy grande. Lo mismo que ganar aquí, ellos aquí en el Latino era muy grande, porque da la casualidad que aquí, allá nosotros teníamos público, pero no tanto, pero aquí estaba más bien dividida la afición, mitad a mitad, y entonces era como, jugábamos aquí, era como si estuviéramos allá, porque la afición se ponía muy enardecida. Y de verdad que se disfrutaban esos juegos. Yo por lo menos lo disfruté mucho. Y como te digo, cuando ganábamos, era aquello, ¿verdad? Cuando perdíamos, había que asumir la derrota porque era así, pero luego creo que hay un legado grande, no solamente con la rivalidad entre los jugadores aquí de La Habana y de Oriente, sino también con Pinar del Río, con Las Villas. Sí, siempre había mucha rivalidad, el mismo Matanza, en un momento hubo mucha rivalidad. Y eso, por lo menos a mí, me sirvió mucho para crecer como atleta, y creo que la afición lo agradeció siempre. Una bola que trae el conteo para el bateador Rolando Verde. Rolling de hit entre tercera y chorro al jardín izquierdo. A Romelio se le escapa momentáneamente, pero no puede pasar de primera. Verde amenazó. Mi hijo me dio la posibilidad de sin confraternizar mucho con los jugadores rivales, ¿no? Y por supuesto hay algunos que tú le caes bien o alguien te cae mal, ¿no? Pero bueno, porque son rivales, somos contrarios en el terreno, pero fuera de ahí, ya cuando personalmente ya la relación es distinta, porque muchas veces coincidimos en el equipo nacional y ya esto se deja a un lado. Y a mí me pasó una anécdota muy bonita con José Luis Alemán. José Luis Alemán, y bueno, era un gran pitcher, uno de los grandes pitchers que ha dado nuestro país. Y era uno de los mejores, sí, estaba entre los tres mejores allá ya sea de Santiago cuando jugaba en la Serie Nacional o de Orientales cuando jugaba en la selectiva, o Serrano. Y bueno, Alemán y yo en aquel momento estaba muy bien. Tenía los primeros años míos en mi carrera fueron muy buenos. Y me enfrenté a todos los pitchers buenos de nuestro país. Y muchas veces me sacaban algo, otras veces le bateaba. Y bueno, Alemán, tuve algunas oportunidades que le pude batear bien. Y estando en el equipo Cuba un día, me dice, ven acá, chico. Y bueno, con fraternizar, me dice, mira, tengo que decirte una cosa. Y yo le digo, dime. Y dice, oye, compadre, ¿qué más tú me caías? Y yo le digo, ¿pero por qué? Y dice, compadre, tú me bateabas. Y tú llevabas segunda y yo te miraba a ver si te hacía algún gesto. Porque no me gustaba que... Y tú no hacías nada. Tú llegabas y tú respetabas, al contrario, normal. La alegría la llevaba por dentro, por supuesto. Pero yo sabía que había que respetar, al contrario, que eso se ha perdido mucho. El respeto, al contrario, es tu contrario. Pero tienes que respetarlo, porque es así. El respeto conlleva respeto. Y él me decía, tú no hacías nada. Y yo, para ver si te daba un pelotazo, pero no podía porque es que tú no hacías nada. Yo le dije, mira, para que tú veas. Y a partir de ese momento, eso fue en el año 85, estábamos en una meteora de la confraternidad allá en Dominicana. Surgió una amistad que después seguimos. Yo, por ejemplo, en 2 oportunidades fui de refuerzo con Serrano y Orientales cuando ganaban la selectiva, que iban a la gira por México. Yo fui en 2 ocasiones. Y Alemán y yo éramos para arriba y para abajo juntos porque es verdad que hicimos tremenda amistad. Aprovecho este programa para mandarle saludos a él y a toda su familia, porque es verdad que se creó una amistad muy bonita entre los dos. Pero si se gana o pierde, siempre habrá una discusión. Que si el umpire o el director, si la jugada o el jugador. Cuando tú veas que tú no eres el mismo, dale paso a otra gente, a la juventud o a otras personas que lo pueda hacer, porque entonces ya tú no vas a poder, y entonces ahí es donde viene el fracaso. Yo creo que me fui a tiempo, yo podía quizás haber jugado un poco más, pero ya tenía pensado otras cosas. Ya te dije, me había graduado licenciado, ya yo estaba trabajando, había empezado a trabajar como entrenador en la Academia Provincial de Béisbol y no podía yo estar en la doble función. Es decir, enseñando a atletas y después cuando yo iba a ejecutar no podía hacerlo. Ya eso no, dije, no, esto ya no.
tengo que dejar de hacer una labor. Y decidí no jugar más al béisbol y dedicarme a ser entrenador. Y eso pienso que fue una de las sabias decisiones que he tomado en mi vida, porque escalé poco a poco, porque empecé de abajo. No empecé de arriba, empecé de abajo ahí poco a poco. Y los entrenadores que después me llevaron a la Serie Nacional confiaron en mí. Incluso yo llegué en el año 2000 por primera vez a la preselección nacional, un equipo Cuba como preparador físico, que yo todavía no era preparador físico del equipo metropolitano, que era en ese momento donde yo estaba. Yo era entrenador de bateo y de los jugadores de cuadro. Y me dijeron, usted va a ser el preparador físico del equipo nacional. Tuve que mandarme a correr en 3 días, a hablar con amigos míos, dime cómo es esto. Claro, tenía una noción, pero no es decir la especificidad. Ellos me ayudaron y satisfactoriamente pude pasar la primera prueba de fuego, que para mí fue tremenda, porque tuve que poner en forma a Germán Mesa con mis conocimientos, porque había tenido una lesión, le habían operado, se estaba preparando para la Olimpiada y no se contaba con él. Y tuve que prepararlo. Y cuando comenzó la Olimpiada, que yo vi que Germán, porque empezó ya jugando con el equipo, para mí ese fue el primer triunfo que yo alcancé como entrenador, que pudo jugar bien la Olimpiada sin problemas, sin volverse a lesionar, y para mí ese fue el primer logro que yo tuve he tenido como entrenador. Vinieron otros después. Serán siempre bien amados por su pueblo admirador, con su carga apasionada de alegría y frustración. En la plaza de Marte o en el parque central, en el barrio muchacho o en tu pueblo natal. Rolando Verde dio todo lo que tenía cuando era jugador. Si no no tuvo mejores resultados, no fue porque no quiso, sino porque el destino no quiso que fuera así. Pero siempre lo entregué todo y lo respeté. Incluso cuando no estaba en las mejores condiciones, así físicas, de dolencias, tuve que jugar. Cuando te hice anteriormente la historia de las piernas, pirostitis en las piernas, fisura, yo jugaba, pero jugaba con otros dolores y tenía que hacerlo por el respeto al público. Y lo que yo quiero que me recuerden por eso, que una gente que lo entregó todo, no dejó nada. Y bueno, desde mi puesto actualmente, que soy entrenador, he tratado de lo que yo aprendí, inculcárselo a las nuevas generaciones. Y creo que en parte lo he logrado, porque muchos de los que yo he entrenado han tenido muy buenos resultados. El caso de Javier Méndez cuando terminó su carrera. Yo, Andrew Deyé, cuando también tuvo una lesión grave y lo tuve que preparar prácticamente en 15 días y se incorporó a Industriales en la última fase, y Industriales ganó el campeonato y tuvo muy buena actuación. Y otros que he podido arreglar, quizás no con muchos nombres, pero con menos nombres, pero sí han tenido también muy buenos resultados, y creo que eso para mí ha sido muy, muy gratificante. Y estoy aquí para lo que haga falta. Tengo problemas personales que quizás no me permitan hacer realmente lo que quiera, pero en lo que puedo estoy ayudando al béisbol de la capital y al béisbol nacional cuando lo necesite. A batazos